Entonces, nosotros hemos estado trabajando en la diferenciación como de los géneros, teniendo en cuenta que la estructura de ello nos va a posibilitar afianzar más los modelos de comprensión, ubicados no solamente en el desarrollo de una evaluación, que ustedes pues tendrían como miran, sino ir mucho más allá. Entonces, revisamos pues la estructura del ensayo crítico y otros tipos de estructuras, como entre ellos, pues si hablamos del expositivo y el argumentativo, van a tener una distribución semejante, pero sin embargo la función es diferente, ¿cierto? En el caso del texto narrativo, estaríamos hablando de un inicio, ¿sí? Un acontecimiento inicial, hay una acción ahí, o sea, hay como un nudo que le llaman algunos autores, y hay una situación de desenlace, o sea, que tiene mucho que ver con el texto narrativo, en el caso nuestro el relato autobiográfico o de cualquier otro cuento que nosotros pues incorporemos dentro de nuestras lecturas. ¿Por qué autobiografía? ¿Por qué no otro tipo de texto? Nos interesa dentro del proyecto identificar que el lector necesita tener eh, un, una liga de, de afecto con lo que hace y en este caso con la lectura y la escritura. O sea que no estamos distantes a la hora de hacer la selección de nuestras lecturas y de nuestros compromisos como lectores. No hay una distancia, esa distancia se ha creado y digamos para nosotros ha causado efectos nocivos en la comprensión, ¿sí? Entonces la autobiografía como tal, pues que ya son varias investigaciones que se han hecho sobre este tipo de texto, le da ese sentido a por qué leemos y escribimos en el contexto en el cual nosotros estemos. Porque ese conocimiento de nosotros mismos nos va a posibilitar ir mucho más allá de resolver solo una prueba, ¿cierto? Entonces, también es una forma de escucharnos, o sea, cómo somos, qué somos, hacia dónde queremos ir, cuáles son nuestras expectativas. Y cómo esas expectativas pues están muy relacionadas con nosotros mismos, con quiénes somos nosotros y qué nos ha ocurrido en nuestro entorno para avanzar en términos de hacer parte pues de esa comunidad que lee y escribe, ¿sí? Digamos que es un punto allí clave. Entonces lo consideramos como un género narrativo, porque ya lo habíamos hablado, que lo que le interesa es hacer un recuento de hechos significativos para cada uno de nosotros, ¿sí? O sea, como existen momentos de nuestras vidas pues que nos marcan, ¿no? Y nos marcan para bien o para mal, esos somos los seres humanos en nuestros procesos. Allí marcamos esos énfasis y le vamos dando una vitalidad, ¿sí? Le damos vida, como esos momentos de nosotros van a formar parte de la comprensión del mundo, de cómo vemos nosotros, cómo nos sentimos con respecto a los demás, todo eso, y no es para juzgar, sino para hacer un proceso de, digamos, comprensión, identificarme y poder avanzar, ¿sí? Ese es como el ejercicio fundamental allí. Es una forma de escritura que puede estar en el mundo de la literatura, pues cuando leemos autores, ¿sí? Donde han usado el ejercicio de la autobiografía como un texto literario, ¿sí? Y que va a estar también, o sea, se diferencia del diario, que algunos pues realizan también, o de las memorias y de la biografía, ¿sí? Allí hay una diferenciación entre todos. Todos ellos van hacia un objetivo, sin embargo,
hay diferencias. ¿Sí? Una cosa es el diario, otra es, digamos, la memoria y otra sería la biografía. Entonces, como proyecto, eh, no existe una sola manera de, dicen los autores, de encaminarnos hacia la autobiografía. Pero sí nos tenemos que organizar, ¿sí? Es establecer como ciertos pasos que nos permita la producción más coherente posible y que nos dé esos lineamientos necesarios que nosotros necesitamos para comprender, ¿sí? O sea, cómo la lectura y la escritura pasa por nosotros, ¿sí? No está por encima de nosotros o sea, no está independiente, hace parte de nuestra conformación y de nuestro pensamiento. Entonces se elabora un esquema, ¿sí? Que trabaje los grandes rasgos y va marcando unas pautas. Como a nosotros nos interesa rescatar de ustedes y los que participamos, entes como, o sea, personas que leemos y escribimos. ¿Cuál ha sido ese proceso que hemos vivido en la escuela, que hemos vivido en el colegio, en el bachillerato, con relación a esos, digamos, no le llamemos competencias, llamémosle a esos ejercicios vitales para no solamente, vuelvo y repito, hacer una, contestar unas preguntas, sino ir mucho más allá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a contar esa historia? Nosotros, a través de ese ejercicio, lo que hacemos es, bueno, traer aquellas partes significativas nuestras que han podido marcar nuestro proceso. O sea, cómo en determinado momento, pues como lo le pasa en la tortuga de arroz, la estudiante entra en contradicción con su madre, que es, digamos, la parte afectiva más cercana, y ella no vuelve a la escuela. ¿Sí? Ahí hay una anécdota muy significativa que va a hacer posible pues que se desarrolle un pensamiento, unas ideas. Y en la otra autobiografía que les cuento, ¿qué pasa? Ahí pasa que ella se queja de la escuela, una indígena que es quien cuenta la historia, de cómo los profesores pues no le permitían hablar en su lengua y cómo eso se le volvió un obstáculo para poder avanzar en su proceso académico. ¿Sí? La diferenciación de las lenguas, la exclusión, ahí entra a jugar una parte anecdótica de quien escribe la autobiografía. Entonces, ¿cuáles son esos detonantes que hacen que nosotros de pronto tengamos una aversión o un gusto o una desaveniencia con lo que significa lectura, leer, comprender el mundo, leer no solamente los libros, sino leer poesía, leer la naturaleza, ¿sí? Todos esos elementos están allí. También, digamos, una vez terminado, pues vamos seleccionando cuáles son los puntos clave que nosotros necesitamos abordar, ¿cierto? Eso es lo que nos interesa allí. ¿Usted dijo una aveniencia o cómo dijo? Sí, tenemos aveniencia, o sea, cuando uno está como disgustado, ¿sí? Ah, ya. O sea, se disgusta uno con algo y entonces no quiere volver a saber de eso. Se le vuelve un obstáculo, Un ¿cierto? obstáculo. Ah, Ajá. ya entiendo. Ujú. Entonces, ese punto de partida es necesario ahí reconocerlo porque eso posiblemente nos va a dar la opción de avanzar, ¿cierto? De avanzar en algo que necesitamos para incluirnos dentro del, de la educación pública, ¿sí? Porque estamos excluidos posiblemente por A o B motivos sociales, políticos e individuales, ¿cierto? Entonces, ese reconocimiento va a ser un ejercicio que nos dé una posible identificación, ¿sí? Pues, digamos, en términos generales,
teniendo en cuenta que los tiempos no son muy extensos, lógicamente. Entonces, una vez que se tiene el conjunto de anécdotas, entonces nosotros empezamos en el primer punto, datos, solamente datos. Y después ya vamos a ir avanzando en, no nos podemos pues tampoco demorar mucho porque todo tiene su tiempo en términos del módulo. Se debe elegir por dónde empezar a contarlo. Digamos, pueden haber modalidades de escritura con relación a la autobiografía, ¿sí? Pero podríamos darle un orden. O sea, estaría primero las impresiones de la infancia temprana, que son pocas, hay veces y tienen un poco de vaguedad o no nos acordamos, se nos olvida, y algunos familiares nos recuerdan, se acuerda que pasó esto y usted hizo una pataleta, ¿sí? Entonces puede ser que quienes están a nuestro alrededor sean también personas que nos ayuden a recordar, y eso hace también un encuentro entre la familia, ¿sí? En el caso que yo les comentaba con los cursos con nuestros estudiantes indígenas, ellos fueron donde los abuelos, y a través de esa conexión entre el estudiante y sus ancestros y su relación familiar, pues nos dimos cuenta de muchos aspectos que de pronto el estudiante indígena que llega a la ciudad pues como que se pierde de ese camino. Ellos tienen que volver a la comunidad, ellos no se pueden quedar en las ciudades, y lo que aprenden no es para quedarse enredados en la ciudad, sino para volver y ofrecerle a su comunidad lo que han aprendido, muy diferente a lo que somos nosotros, ¿no? Bueno, se construye en primera persona, ¿cierto? Pues ya lo hemos visto en la lectura que hicimos, en la segunda lectura pues también lo podemos identificar nuevamente. Está el yo ahí presente, de modo que tiene un contenido subjetivo y muy emocional, o sea que cuando nosotros estamos en otra tipología textual, lo subjetivo pues no cobra una vigencia como lo cobra en este tipo de texto, ¿sí? Para ello también tenemos que, bueno, ¿qué vamos a narrar? ¿De qué manera lo vamos a narrar? ¿Vamos a tomar del pasado o vamos a ir del presente al pasado? ¿Sí? También puede ser formas de narración que no son estables y únicas, ¿no? Bueno, en tiempos en que crecimos fueron determinantes para nuestro proceso vital. O sea, todo el contexto nuestro y las decisiones que se tomaron pues hacen que nosotros en este momento seamos así y tengamos estas expectativas, estos pensamientos, estas ideas, y deben estar allí presentes, ¿sí? Es necesario traer a memoria, rememorar allí aquellos sucesos que pueden ser muy importantes para nosotros, que la memoria pues es falaz a veces, y que también el inconsciente nos hace olvidar, ¿no? Nos hace olvidar todas esas presencias ahí. Entonces dice que también hay un contexto, ¿no? Ahí en la segunda autobiografía que yo les traje hoy, hay un contexto político fuerte y hay una crítica fuerte a lo que es la escuela con relación a la inclusión, ¿sí? Entonces allí hay un momento político que analiza pues la persona que está narrando alrededor de lo que a ella le pasó, no le pasó solo a ella, sino que hay un contexto. Entonces eso también es necesario analizarlo, ¿sí? O sea, si por A o B motivos yo estoy en la escuela y recuerdo que la profesora me sacaba del salón porque yo molestaba mucho y no sé cuántas, y gritaba y hacía de todo, y me decía, váyase para la biblioteca, y el castigo era ir a la biblioteca, ¿no? Entonces miren toda la connotación
que puede haber allí errada dentro de un hecho que puede haber ocurrido en la realidad y que me va a hacer a mí tener un efecto psicológico específico, ¿sí? Y los profesores pues, de pronto en ese momento no pensaban toda la trascendencia que eso podría tener. La biblioteca no puede ser un lugar de castigo, ¿sí? A profesor le iba a decir, Sí, entonces fue mal interpretado la do, corrección que realizaron los claro, y profesores. ocurre mucho, ¿no? Ocurre Y mucho. por eso ahora pues no existe esa motivación, ¿no? Exacto. Ujú. Para entrar a Puede pasar, pues sí. un proceso Ujú. de lectura y todo eso. Y con el ensayo también, ¿no? Con el ensayo era, entonces, ¿va a perder la materia? Pues sí, entonces haga un ensayito. Imagínese usted toda la connotación que hay de lo que es realizar un texto ensayo, ¿sí? Y todas las connotaciones que hay allí. Entonces, ¿qué ha pasado con esa anécdota que a muchos estudiantes les ha ocurrido? Es que el concepto de ensayo se devalúa. Dice, no, pues eso lo usan como para rellenar a ver si yo puedo pasar la materia, ¿sí? Entonces allí habría ya también una connotación muy fuerte que desfigura y que uno como niño pues a lo mejor se la toma, ¿sí? Porque no puede todavía pensar que eso no está correcto. Entonces allí había que revisar como todas esas concepciones que de pronto la escuela ha hecho con nosotros y que esos obstáculos se convierten después en paradigmas y nosotros terminamos odiando la lectura, odiando la escritura y pensando que no, que eso no es para mí, que yo no sé, ¿sí? Que como pasa con las matemáticas, ¿cierto? Bueno, ¿cómo es esa estructura? Entonces, nosotros lo podemos dividir en apartados porque tampoco vamos a hacer un texto tan extenso. ¿Listo? Como un proyecto de aula, es un texto corto. Y podríamos, yo he pensado que es la primera etapa de los datos, escuela y secundaria. Pero todo muy relacionado con el concepto de lectura y escritura, que es el que estamos aquí cuestionando y trabajando para levantar todas esas ideas que de pronto pueden estar dentro de nosotros y que no nos permite hacer un acercamiento más adecuado a lo que es leer, ¿no? Lo que significa leer. Es que leer no es solo para ser evaluado, que esa es otra concepción errónea de la escuela. O sea, leemos para que nos hagan un examen, ¿no? Leemos porque a través de la lectura yo conozco otras ideas, porque puedo analizar, porque puedo criticar, porque puedo valorar, ¿sí? Entonces, ahí hay concepciones que a lo mejor en cualquier anécdota que ustedes tengan con relación a la escuela pueden aparecer y van a ser interesantes para nosotros, ¿sí? Como grupo. Bueno, Profe, mm, le interrumpo. Entonces, cómo sería el objetivo, pues, de presentar nuevamente la prueba? Sí, o sea, no solamente leer por leer, sino como nos han enseñado, interiorizar la información y qué más. no, porque la prueba de todas maneras hace parte de todo un andamiaje y no la podemos cambiar, ¿cierto? Ujú. O sea, Exacto. ahí Es, hay unos elementos que hacen parte de lo que es todo el andamiaje de la educación y la forma de evaluar y la forma de competir y la forma de trasegar pues para llegar a, a un escaño específico. Entonces, lo que sí es, y que para mí sí es claro, porque tengo la experiencia con mis estudiantes cuando trabajé en el colegio, y yo he sido maestra desde hace muchos años de todos los cursos de primaria, bachillerato, universidad y posgrado y todo. Allí en ese momento que nosotros éramos profesores encarretados con la lectura y la escritura, pero todos no éramos de lenguaje, ¿cierto? Y éramos docentes de los de matemáticas, los de arte, los de geografía, los de inglés, todos pensábamos de la misma forma en que la lectura y la escritura era un eje transversal de todas las áreas.
Pues resulta que nosotros hicimos todo un andamiaje diferente, opuesto a lo que siempre se ha pensado que es leer y escribir con nuestros estudiantes. Pues yo tenía mis estudiantes desde los de primaria y los de bachillerato, ¿sí? Que en esa época pues lo cogían a uno de primero de primaria a sexto y ahora se llama pues de primero a 11. Y estos chicos que tuvieron una experiencia diferente con respecto a la escuela y a mirar la lectura y la escritura, no les estoy diciendo mentiras. Todos les fue muy bien en sus procesos, todos son profesionales y todos agradecen haber tenido una formación diferente. O sea, una formación diferente que los llevó, no es que es leer pues tal cual y ya, ¿cierto? Los llevó a pensar que la transversalidad, digamos, de la lectura y la escritura. Y esa es una muestra de que sí, pero la escuela no cambia, la escuela no cambia, esa es la, y lo público hay veces tiene esa dificultad en la cual estamos inmersos y pues eso hace que también se nos vuelva un obstáculo. Entonces las pruebas no las podemos cambiar, solo que hubiera un ministro o una ministra diferente y esto se pensara de otra manera, ¿cierto? Pero sí podemos cambiar la forma de leer y esa forma de leer nos va a permitir pues avanzar, ¿sí? Porque si tenemos las mismas conductas inadecuadas, pues realmente allí posiblemente no sea muy efectivo lo que hacemos. Entonces, haremos todo ese ejercicio que nos interesa conocerlo. eh, bueno, también podemos preguntar, ¿sí? O sea, a nuestros familiares, si no nos acordamos de algunos aspectos, pues por eso la autobiografía es un encuentro también en términos de la familia, de los que están, Familia, ¿no? sí, de los que están cerca a nosotros, ¿no? Cómo ellos pueden aportarnos a nosotros. En el caso, pasó con las crónicas que yo les he comentado, pasa con los cursos de mis estudiantes en términos de cuando trabajamos la autobiografía, y allí pues ve uno la riqueza del encuentro con los familiares. Entonces, digamos la autobiografía, diría una de las autoras que revisamos, que es recordar, ¿sí? Recordar aquellos momentos que hemos vivido, inclusive por eso es que entra mucho el ejercicio de la descripción, pero pues que nosotros no tenemos suficiente tiempo para ello, pero nosotros hicimos primero descripción de olores, después descripción de, bueno, hicimos todo tipo de ejercicio haciendo la percepción. Entonces, tanto olores percibidos, tantos sabores degustados. ¿A ustedes no les pasa que hay cosas que uno dice, uy, esto sabe igual que cuando mi abuela o sí? Sí, Sí, eso sí, un sí, montón de uno veces. se acuerda, ¿no? Inmediatamente el gusto lo lleva al recuerdo. Y que es un poco lo que el autor, pues Marcel Proust, hace en Busca del tiempo perdido, ¿sí? Bueno, tantas lágrimas que he derramado, tantas alegrías sentidas, que me cuesta seleccionar, o sea que es complicado, cuál es la más importante. Pues para mí toda la vida, mi vida es relevante, ¿sí? Dice la autora allí con respecto al significado que podría tener el traer pues hechos que nos han significado en nuestras vidas. Entonces es una expresión de la vida, ¿sí? Donde cada uno de nosotros, o sea, en la clase nuestra, quiere hacer pues un ingreso al módulo de una manera con, consecutiva con este tipo de texto. Nosotros iniciamos mirando los géneros, las diferencias y ya nos metemos con la autobiografía y su connotación dentro de la formación de lectores y escritores, no solamente para resolver una prueba, sino para ir mucho más allá, ¿sí? El objetivo entonces es tratar de recuperar esas anécdotas fundamentales a través de la palabra escrita, ¿sí?
que nos ayude también a trasegar, porque con la escritura también aprendemos muchísimo. O sea, el proceso de la escritura es un proceso que nos permite avanzar en el aprendizaje. La escritura autobiográfica genera un espacio dinámico de debate intelectual y de reflexión. ¿Sí? Digamos que puede ser que es una forma de atraer, lógicamente que ustedes se tienen que enamorar de lo que hacen, porque ese es otro punto. Lo afectivo es clave en los procesos de aprendizaje. ¿Sí? Desarrollar en los estudiantes una autoconciencia narrativa. Esa conciencia debe ser de creadores de sentido, de narrar una historia, pero no cualquier historia, sino la propia, la que cada uno recrea, porque allí puede venir la subjetividad, ¿no es cierto? Ya pueden haber hechos que yo los recuerde de tal manera, pero nunca ocurrieron así. La que permite resolver problemas en relación con la construcción del texto, o sea, cómo estamos escribiendo, y cómo esa escritura también tiene que ver con la lectura, ¿no? Con la comprensión. La forma que asumimos el lenguaje y cuáles nuestras intenciones a la hora de trabajar pues un texto como este. Entonces, la recuperación del sentido del lenguaje, o sea, la lectura y la escritura, para llenarla de sentido. Miren la fuerza que debe haber allí. O sea que los protagonistas que somos cada uno de nosotros permite que ingresemos como en otra dimensión de lo que significa. Bueno, este es un libro pues que pertenece a un autor donde hace todo un trabajo sobre qué es escribir una autobiografía, y dice que como ya se los había manifestado antes, que aunque hay un acercamiento entre el diario, las memorias y otro tipo de escritura, pues son diferentes, ¿no? Entonces la memoria es un recuerdo de un momento en particular de la vida del personaje. En cambio, la autobiografía es un trabajo más profundo, donde supuestamente se cuenta todo. Aconseja leer otras autobiografías, aquí están en mano, conocidas o desconocidas, antes de empezar la propia. ¿Qué tipo de trabajo haríamos nosotros allí? Y es allí donde nos encontramos con el texto académico, como lo estuvimos revisando, que es un texto. ¿Qué debe tener ese texto? Coherencia, cohesión y adecuación. Recuerden que en un inicio establecimos qué es un texto y cuáles son sus características fundamentales. ¿Sí? Entonces, hablaríamos de coherencia, afecta la estructura, ¿cierto? Cohesión, o sea, todo lo que se escribe tiene una relación lógica, y hay una adecuación que determina la variedad pues, de registros que utilizamos dependiendo del texto del cual estemos hablando. ¿Listo? Bueno. Entonces, escritura, diversos tipos de escritura y sus características. Puede haber biografía, autobiografía, cuentos. Se describen sucesos, se comunican al público, existen escenas, incidentes y lugares específicos. El detalle es fundamental, por eso la descripción allí va a cumplir un efecto muy necesario para nuestros ejercicios, ¿sí? Pues que puede ser una primera propuesta, lógicamente, por ser un curso pues que tiene unos tiempos determinados, pues uno podría no realizarlo pues con todos los requerimientos que podríamos alcanzar si tuviéramos mucho más tiempo, ¿cierto? Bueno, revisar también la parte ortográfica, o sea que cuando estamos escribiendo, aunque sea nuestra autobiografía y sean nuestras anécdotas, pues viene esa parte de la revisión. Entonces, por eso al inicio hablamos en el taller habla de planificación, ¿cierto? Revisión y reescritura, que eso es, digamos, el elemento que necesario allí, ¿sí? Este es el libro pues del cual nosotros en el otro taller estuvimos revisando,
y cuáles serían, digamos, los puntos que en ese ejercicio de así fue como empecé a vivir aparecen, ¿sí? Digamos que es un ejemplo pues de ello. A través de la imagen, a través de la imagen podemos encontrar pues que también puede estar establecido el ejercicio de este tipo, ¿sí? Entonces, en ese libro aparecen imágenes que van relacionadas con la producción pues del tipo de texto que estamos hablando, ¿sí? Territorio del mundo agua, está combinado un poco con la parte del dibujo, cómo el dibujo pues va contribuyendo a la construcción del sentido, ¿sí? Este ejercicio también lo hice con mis estudiantes, donde describimos los lugares de las casas de ellos y descubrimos, a diferencia nuestra, que para ellos la cocina es lo fundamental de la casa. O sea, entrar a la casa es entrar primero a la cocina, y la cocina es el lugar donde se dialoga y se construye discurso, ¿sí? Y donde se cuentan las anécdotas y donde hay un encuentro entre la familia, ¿sí? Diferente a lo que somos nosotros, que para nosotros es la sala, ¿sí? O sea, ya nosotros estamos pues en otras dinámicas. Pero, Ellos, profe, eso se debe a que recientemente nos obligaron pues sí, claro, a estar en lugares pues diferentes y sí, por ejemplo yo en la cocina no solamente pues voy a la cocina a lo que tengo que hacer, pero yo mantengo es en mi cuarto con el computador uh-huh, y claro, allí es donde uno comparte también las historias y las anécdotas. exacto, muy cierto. O sea que ahí hay una diferencia enorme, ¿no? En Uf, cuanto a los claro, estudiantes claro. y nosotros. Ujú. Sí, y para ellos dibujaron, tengo que mostrarles después, ellos dibujaron las cocinas, y en el centro está la olla, ¿no? La olla comunitaria, como le llamamos. Y Como le llamamos. alrededor estarían todos los integrantes de la familia, y allí se dialoga pues todo lo que sucede alrededor. Al entrar a la casa, la cocina es el lugar más significativo para esa comunidad con la cual nosotros trabajamos, ¿sí? Entonces, pues estos dibujos representan también la manera como ellos viven pues su relación y las tipos de autobiografías que se desarrollan, ¿sí? Entonces, ese es un libro pues que tiene todo este mensaje, y pues ya esto está en el taller anterior, ¿sí? Yo me llamo Berichá, soy una mujer indígena. Todo esto ya lo hemos mirado. El de Gabriela Mistral también, ¿cierto? Como ejemplos de autobiografías y los cambios pues que tiene dependiendo del sujeto del cual esté desarrollando la propuesta, ¿sí? Entonces está el de Rodrigo Arenas Betancourt, y cada uno de ellos pues va estableciendo una forma de contar su historia, pero que todas pues van a tener una relación muy crítica con relación a lo que están manifestando. No solamente van a contar dónde nacieron, cómo nacieron, en qué fecha, sino que después va construyendo todo un discurso, ¿no? Bueno, entonces la escritura y la lectura, digamos, en los pueblos indígenas también ha sido, digamos, un elemento necesario, porque la formación, cuando ellos llegan a la universidad, pues que les exigen un español eh, que está por fuera de la lengua que ellos manejan, y que eso hace pues que puedan tener en cierta forma dificultades para permanecer en la universidad. Por eso se crearon muchos cursos y acercamientos para poder estar con ellos en ese proceso. Ese sería como el ejercicio. En el caso nuestro, pues nos interesa